Antes de continuar, el acusado Jean-Gaston Bernard Renard está presente. Bien, simplemente para hacerlo, para que conste expresamente su presencia en este momento. La señora letrada defensora estaba en el uso de la palabra preguntando a su cliente. Le ruego ya que vaya finalizando en relación a este documento, porque este documento es un documento que no elaboró el acusado, que no conoce, y las deducciones que él pueda hacer pues tienen una importancia muy relativa. Entonces vaya finalizando en cuanto a este punto. Únicamente una pregunta en relación a ese documento. Señor Briones, por favor, si le da la vuelta a la segunda página, arriba a la derecha pone 2951 como número de folio, me refiero a ese. Ahí vemos que pone Nieto 12 de diciembre de 2001. ¿Correcto? Sí. ¿Esta era la filatelia que le daba a usted María Cabezón para externalizar o para pedir ayuda externa al control de calidad? Responde a esto. No hay más preguntas sobre este documento, señoría. Señor Briones, en instrucción, claro, y creo que en el interrogatorio que llevamos hasta el momento tampoco, ¿qué se hacía con los sellos que no pasaban el control de calidad del departamento de María Cabezón? No, si quiere concretar algún punto, porque al tribunal sí le quedó claro todo el distinto proceso, cómo primero se destruían, cómo después dejaron de destruir. Si le quedó claro al tribunal, pues sí, si le quedó claro al tribunal. Si hay algún punto concreto. No, si le quedó claro al tribunal, señorías, no tengo nada que preguntar al tal. Una única cuestión respecto al seguro de los sellos, señor Briones. Los sellos de Forum, los que estaban depositados en Forum, estaban al 100%, el 100% de los sellos depositados en Forum Filatélico estaban asegurados a 31 de diciembre. Ha explicado que se cayó una capa o dos capas de la composición de esa cobertura. ¿Qué repercusión práctica tenía esa caída de esa capa de la cobertura de seguros? Es decir, pregunta concreta, si el 2 de enero del 2006 pasaba algo, se destruía parte de la filatelia depositada en Forum, ¿se iba a reponer? ¿No se iba a reponer? ¿Cuál era la situación real en la cobertura? La repercusión hubiera sido nula, porque evidentemente un siniestro no se podía dar ni en todas las cajas que ya he dicho que eran estancas, ni en todas las delegaciones donde estaban los depósitos de filatelia de los clientes. Por lo tanto, cualquier pequeño conato de algún incidente hubiera sido perfectamente restituido por las capas obrantes en el seguro, sin duda alguna. Porque cada capa tenía un porcentaje. Cada capa tenía un porcentaje, se cayeron las más importantes, pero continuaban algunas otras capas que hubieran podido atender cualquier pequeño siniestro que se hubiera podido producir. Bien, pasamos al bloque de las cuentas, señorías. Señor Briones, al momento de la intervención judicial estaban elaboradas las cuentas del ejercicio 2005, ¿correcto? Sí, las cuentas estaban elaboradas. Estaban elaboradas. Si no me confundo, estaban en la mesa para ser aprobadas por el Consejo. Ese mismo día de la intervención, el Consejo estaba llamado para firmar las cuentas anuales del año 2005. Bien. Sin embargo, no las llegó a No se llegaron a firmar por la intervención. ¿Sabe usted si las formuló la Administración concursal, las del ejercicio 2005? La Administración concursal, en base a estas cuentas, lo que hace es reformularlas a su criterio. ¿Sabe, por favor, brevemente y de manera lo más clara posible, cuál es la diferencia en la formulación o en la reformulación de las cuentas del ejercicio 2005 respecto a las elaboradas por la Administración concursal y el antiguo Consejo Rector? Sí, básicamente la Administración concursal utiliza todas las cuentas anuales elaboradas por los administradores, pero hace un cambio sustancial en este caso, y todos los compromisos
que la sociedad tiene de recompra, traídos a 31 de diciembre de 2005, los mete en el pasivo. Además de este concepto, erróneo bajo nuestro punto de vista, porque la normativa dice infórmese en la memoria, no métalos en el pasivo, como empresa financiera, porque el concepto que la administración concursal, erróneo concepto, es el de empresa financiera. Además, pero vamos a ver, las cuentas de la administración concursal podrá preguntar sobre ellas precisamente a los que los elaboraron. Vamos a seguir ya, no nos interesa desde ese punto de vista. Señoría, necesito introducir en la declaración de la principal acusado cuál era el criterio que mantenía el Consejo de Administración y la diferencia con la administración concursal. Pues el tribunal ya estima suficiente lo que ha dicho a estos efectos. Otra pregunta, por favor. Señor Briones, ¿cómo incidía en la contabilidad de Forum la valoración de la filatelia, del stock filatélico propiedad de Forum? El de propiedad de Forum, porque claro, el gran contenido de filatelia no era lo que hemos visto en esas cámaras fuertes, acorazadas. Ese contenido es de los clientes. El stock de Forum, la incidencia en las cuentas prácticamente no era importante, por una razón muy sencilla. Creo recordar que estaban en una valoración de unos 100 millones frente a un superávit de 400, pues mire, démosle la interpretación que quiera a las existencias de Forum, pero el superávit de las cuentas eran 400 millones, si le quitamos los 100, por lo que ustedes quieran, resulta que estamos en 300 millones de superávit. Esta es la incidencia que tiene en concreto las existencias de Forum. La de los clientes es de los clientes y nunca pueden estar en las cuentas de Forum porque no es filatelia de Forum. Bien, está claro, señor Briones. Por favor, con la exhibición al declarante de los folios sobrantes al tomo 213 de la pieza principal, folios 69.957 a 69.963. Le voy a exhibir, para agilizar el interrogatorio, dos documentos a la vez y con exhibición del documento obrante al tomo 213 de la pieza principal, folios 69.962 a 70.004, con exhibición de los dos documentos a la vez. Señor Briones, ya ha dejado claro que con anterioridad a la intervención las instituciones que se pronunciaron al respecto de la calificación sobre la actividad desarrollada de Forum ha sido la que ha sido y la que consta ya después de su declaración. Con posterioridad a la intervención, ¿el criterio de la Administración ha cambiado? ¿Reconoce esas resoluciones de la CNMV del Banco de España? Sí, reconozco las dos. Es decir, la CNMV, regulador del sistema financiero, y control del sistema financiero, se pronuncia nuevamente, ya en frío, no en caliente, no, en frío, se pronuncia y, por concluir rápidamente, concluye que la actividad de venta de sellos en ningún caso puede calificarse como captación de ahorro público. El tribunal lo puede leer directamente. ¿El Banco de España mantiene el mismo criterio con posterioridad a la administración concursal? El Banco de España mantiene el mismo criterio que la CNMV. Pero no solamente esto, señora letrada, es que la ley, el legislador, más que la ley, el legislador, año y medio después, se pronuncia en la Ley 43/2007 de 13 de diciembre, y en su prólogo ya deja claro nuevamente, ya el legislador, no ya los organismos oficiales, no, el legislador vuelve a decir, quedando claro, estoy viendo la ley en este momento, quedando claro en la norma que la actividad regulada no es financiera. Pero si nos vamos al artículo 1 de esta ley,
En el ejercicio de una actividad empresarial profesional no regulada por la legislación financiera, Bien, comercializan bienes con oferta de restitución posterior. Está claro para el tribunal su punto de vista. Otra pregunta, por favor. Sí, con la venia de su señoría, con exhibición del documento del folio 54.474 y siguientes de la pieza principal, tomo 172. ¿Puede haber algún error en el tomo que menciona, señor letrado? Ha dicho error folio puede haber, 54.474 y tomo 172. Sí. Bien, por poder... Siga, por favor. Está bien. Parece que está bien. Ay, señora letrada, es una sentencia. De verdad que no necesitamos la opinión del acusado. Simplemente decir pues, que se una este documento a efectos de valoración del tribunal, o que se una... Si quiera hacer una pregunta directamente vinculada, no se lo voy a únicamente si le consta al declarante que la plusvalía comprometida en la recompra ha sido tratada por la Audiencia Provincial como parte del precio de la recompra de los sellos en base. Me consta esta sentencia, me consta el fallo y efectivamente el beneficio está implícito en la venta del sello, no son intereses. Pasamos al bloque que Fiscalía ha denominado como proveedores, señorías. A preguntas del Ministerio Fiscal, usted habló de un proveedor que incorporó durante su presidencia, Premium Stamp Brokers, en relación a la adquisición de la filatelia denominada 50 aniversario Europa CEPT. Me gustaría, señor Briores, que nos dijera, porque, insisto, a preguntas de Fiscalía reconoció que Forum había transferido 12 millones de euros para garantizar el suministro directamente de los distribuidores de esta filatelia, en concreto del 50 aniversario Europa CEPT. ¿Qué pasó con esta filatelia? Sí, efectivamente la empresa proveedora se puso, al menos que sepamos, en 7 ocasiones en contacto con, primero, la administración judicial, segundo, con la administración concursal, para la entrega física de los sellos. Tanto el administrador judicial como el administrador concursal hicieron caso omiso, no quisieron admitir la filatelia comprada del 50 aniversario en Forum. No quisieron aceptar la entrega que provenía de los 12 millones de euros adelantados para comprarle a los distribuidores, que no a los proveedores, a los distribuidores. El distribuidor primero coge el dinero y después da la filatelia. Señor Briones. Señorías, a efectos de agilizar el interrogatorio, no exhibiremos, pero sí queremos dejar constancia de que la documentación en la que consta esa comunicación en la que hace referencia el declarante obra a partir de los folios 8.557 y siguientes de la denominada pieza principal. ¿Me repite, por favor, los folios? Sí, 8.557 y siguientes de la pieza principal. Muchas gracias. Siguiendo con este capítulo, señor Briones, ¿por qué Forum Filatélico no compraba directamente a los que usted ha referido a lo largo de su larga declaración como comerciantes? ¿Por qué Forum Filatélico tenía lo que usted haya denominado proveedores oficiales y no compraba directamente a los comerciantes en origen? Algo más acerca del control de calidad que ya nos indicó y la necesidad de que fuesen las series y los años completos. Claro, sí, señoría. ¿Es solo ese punto, solo eso? No, es algo más, algo más. Los pequeños distribuidores, el menudeo, no lo llevan a cabo los distribuidores oficiales. Es decir, en el mercado hay mucho pequeño comerciante. Este pequeño comerciante no nos vende a nosotros. ¿Por qué no nos vende a nosotros? Pues porque no reúne las condiciones, ni de calidad ni de IVA.
que este concepto es importante. Dependiendo de cómo se compre y de la manera que se compre, el producto en cuestión puede tener el IVA de objeto de colección o puede tener el IVA general, de manera que Fórum Filatélico no podía comprar ningún sello que no fuera de como objeto de colección. Así era muy frecuente que cualquier envío de un proveedor oficial comprado a comerciantes podía traer el IVA general o no traer la reseña en la factura correspondiente a este concepto, y estos paquetes había que devolverlos nuevamente al proveedor para que devolviera a el comerciante, hasta que reuniera las condiciones. ¿Cómo tenían que hacer para que reunieran las condiciones? Este no era nuestro problema. Nuestro problema era comprar sellos con el IVA propio de objetos de colección. Simplemente no reunían condiciones y no estábamos por la labor de vernos con miles de personas, no, con un proveedor oficial que canalizaba todas esas compras menudas. ¿Esto ha ocurrido así siempre? Esto ha ocurrido así siempre, desde que las personas que trabajan en la empresa me lo han podido referir. Ha sucedido desde el minuto 1. ¿Es cierto que el proveedor o el comerciante Crimpen intentó en varias ocasiones ser proveedor directo de Fórum Filatélico? Lo ha intentado porque de esta manera mejoraría sus márgenes, pero lo dicho anteriormente se aplica a Crimpen y a tantos otros que hubiera en el mercado, que todos sabíamos quién eran, pero se les dirigía a los proveedores oficiales. Pues no hay... Señoría... Ah, sí, discúlpenme. Ya queda poco. Este bloque ha sido añadido por la defensa, no incluido por el interrogatorio del Ministerio Fiscal, pero es breve, señorías. Únicamente de manera telegráfica, señor Briones. ¿Puede decirnos cuál era la situación al momento de la intervención? Concreto. Número de accionistas. 1.140 y tantos, creo que eran. Vale. Número de trabajadores por cuenta ajena. En la sede... Espere, perdone, que si no los números no soy capaz de cogérselos. ¿Nos repite el número de accionistas? ¿Número de accionistas? 1.140 y tanto, 1.150, una cosa así. Número de trabajadores por cuenta... Todos registrados en el libro de accionistas, incluido yo, como es natural, cuando compro acciones o cuando compré el paquete de Jesús Fernández Prada. Libro que no se ha traído a la causa para poder comprobar efectivamente los asientos en este sentido. Número de trabajadores por cuenta ajena. En Fórum Filatélico otras cosas son las empresas del grupo, pero en Fórum Filatélico creo que rondábamos los 450... No es un número que yo manejara con cierta frecuencia. ¿Número de agentes comerciales o de...? En el territorio español en torno a 3.000. Número y localización de las delegaciones que tenía Fórum. Además del territorio español, como ya se ha mencionado, está Portugal y está París, que son técnicamente oficinas de Fórum Filatélico, a las que me acercaba con cierta frecuencia para hacer el mismo trabajo, la misma labor, formación de agentes para que dieran una correcta información a los clientes. Y en España, en el territorio nacional, las 5 que ha mencionado reiteradamente. Madrid, absolutamente Barcelona... a todas, con mucha frecuencia. Según los datos de la administración concursal, al momento de la intervención de Fórum, tenía un patrimonio líquido por valor de 338.721.451,96 euros. Según la administración concursal, así es. En tesorería había 12.050.028,42 euros. Así es. Y en patrimonio inmovilizado, casi 198.875.958 euros. El resumen de lo que usted dice está en los fondos propios, 1.000 y pico millones de fondos propios que la sociedad, en unos conceptos o en otros, tenía. Pero esos datos que usted dice en cuanto a tesorería es correcto. Son de liquidez inmediata. La sociedad tenía aproximadamente 400 millones de euros para atender sus necesidades, las necesidades de liquidez o las necesidades que fueran. Para concluir, se acusa por el Ministerio Público que Fórum era una empresa inviable desde el minuto 1 y cuanto menos tendría ningún tipo de futuro
dado a la carencia de actividad real empresarial que subyaciera de su actividad. ¿Puede explicar brevemente al tribunal el futuro que se preveía, que usted tenía programado, que su empresa tenía programado para la actividad de Forum? Brevemente. Hombre, con franqueza, a mí me parece un atrevimiento una afirmación de esta índole. Una empresa que carece de futuro y lleva 27 años en el mercado, que no tiene sentido económico. Esto es un insulto directamente a la inteligencia de los participantes y desde luego al mercado de oferta y demanda. Me parece algo fuera de lo normal. Forum Filatélico vendía sellos a un precio, compraba años después al precio vigente en ese momento y pagaba el 85% del precio de la lista. En el momento de comprar, señoría, pero es que en el momento de comprar Forum inmediatamente vendía. El sentido económico de la operación está ahí, con independencia del tratamiento que la administración concursal ha querido darle a la filatelia. A mí creo que me deben permitir, puedo decir al respecto. Hace unos días se me dijo, ¿usted conoce que hay 125 millones de sellos en la empresa? No conozco que hay 125 millones de sellos, pero sí conozco las colecciones completas que hay, o aproximadamente las colecciones completas. De manera que, si en el mercado Forum Filatélico tenía 75.000, aproximadamente, 75.000 colecciones completas, con todos los sellos de esas colecciones. Recuerden que es muy importante, determinadas series se hacen muy poquitas emisiones. Ese era el objetivo de Forum, ser actor importante sobre esas series para influir el precio en todas ellas. Cogiendo el precio del catálogo, siempre el catálogo que tanta referencia hace la administración concursal. El catálogo Mitchell figura en él que una colección completa tiene un valor de 15.148 euros. Si esto lo multiplicamos, señorías, por 75.000 colecciones que pudiera tener Forum Filatélico, nos vamos a un valor de catálogo, no de lista, no, de catálogo de 1.136 millones. Si le damos a esto un plus de calidad, solo uno, y lo multiplicamos por 2, nos vamos a 2.272 millones de valor de la filatelia, según el catálogo, no el de la lista, según el catálogo. Permítanme decirles que si alguien no encuentra el sentido económico a la operativa de Forum, o no me he explicado bien o algo pasa, porque el sentido está claro: vender sellos, comprar sellos y con los márgenes producir beneficio. Son las preguntas, señoría. Muchas gracias. Señoría, disculpe, con su venia. Quiero someter a consideración de la sala solamente un extremo. La defensa del señor Briones ha introducido interrogatorios en relación con una documental introducida en el procedimiento días antes del inicio de las sesiones, en escrito de 4 de septiembre de 2017, presentado por la representación del señor Juan Miguel García Gómez. Nosotros quisiéramos que, si la sala lo tiene a bien, únicamente dirigir 2 preguntas al señor Briones respecto a esa documentación, con exhibición de uno de esos documentos, y lo haría por conducto de la señora presidenta de esta sala, nada más, señoría. Muy bien, puede hacerlo. Después se permitirá a la defensa, si quiere, repreguntar en relación a las preguntas que quiere introducir. Comprendo que en estos interrogatorios tan largos es necesaria una cierta flexibilidad. Y bien, haga la pregunta. Sí, bien, señoría, mire, con exhibición de el tomo 18 del rollo de la sala, donde está esa documentación aportada, folio 5.731. 5.731. Folio 5.731, tomo 18 del rollo. No lo tenemos. No está escaneado. No. Es un documento de fecha 20 de septiembre del año 2000, firmado por el señor Briones. ¿Es así, señora presidenta? Sí. 20 de septiembre de 2000. Se lo enseña primero la defensa y después al acusado, para que la defensa identifique el documento que es.
Bien, señor Briones, mire, usted ha declarado esta mañana que usted, la Sociedad Jesús Fernández Prada S.L., la constituyó en diciembre del año 2000 y que no tenía conocimiento de que se había constituido también en el mes de septiembre, 2 meses antes, esa misma sociedad. Mire, que hay un escrito que firma usted el 20 de septiembre del año 2000, donde dice que no plantea objeción a la transmisión de 148.240 acciones de Fórum Filatélico a Jesús Fernández Prada Sociedad Limitada. Lo hace usted en el mes de septiembre del año 2000, es decir, 2 meses antes de que, según usted, se constituya Jesús Fernández Prada S.L. en diciembre del año 2000. Dice usted, yo no conocía que se había constituido 2 meses antes otra Jesús Fernández Prada S.L. Sin embargo, hay un documento que firma usted en el que dice que no se opone a que se transmita a Jesús Fernández Prada S.L. ese paquete tan importante de acciones en el mes de septiembre, 2 meses antes. ¿Puede usted explicar por qué firma usted este documento? Claro, claro que lo puedo explicar. Es que estas conversaciones son previas al verano. Se va a constituir una SL. Esto ya lo he explicado. Se va a constituir una SL para optimizar la fiscalidad de el señor Prada. Pues muy bien, porque la mía ya estaba. Pues muy bien. A partir de ahí volvemos de verano, y efectivamente me dice, voy a constituir la sociedad y voy a trasladar las acciones a Jesús Fernández Prada S.L. Ya puedes firmarme cosa que había negado durante tiempo, ya puedes firmarme la autorización. Y efectivamente le firmo la autorización para transmitirla a la sociedad que se iba a constituir en Madrid de acuerdo a las condiciones que yo había dicho al señor Fernández Prada en el momento que la documentación estuviera arreglada, vía el departamento jurídico que tiene Fórum Filatélico. Es previo porque me dicen, vamos a constituir, y obviamente la documentación tenía que ir en conjunto, todo junto. Únicamente, señorías, confirmar, conforme a la certificación del registro mercantil de Obrante en Autos, que antes ha hecho referencia a esta letrada respecto a la constitución de Jesús Fernández Prada S.L., finalmente la sociedad se constituyó el 4 de diciembre del 2000, tal y como figura en el registro mercantil. Es la única válida. Es para lo que se hace este documento, para transmitir las acciones. Ya he dicho que están sindicadas. Tiene que tener el control la sociedad de dónde va a parar. Es un documento que yo me he negado a firmar hasta que no estuviera constituida la sociedad. Bien, pues muchas gracias. Ya puede sentarse donde estaba. A continuación, el Ministerio Fiscal, ¿a quién desea interrogar? Miguel Ángel Hijón Santos. Siéntese, por favor, en el sitio que va a dejar ahora el señor Briones. Buenos días, siéntese, por favor. La Constitución española le reconoce su derecho a no declarar y a no confesarse culpable, de forma que usted puede contestar o no a lo que aquí se le pregunte. Voy a contestar. Ministerio Fiscal. Bien, con la venia, señorías. Señor Hijón, ¿quiere usted decirnos, por favor, antes que nada, cuál es su formación académica y profesional? Sí, mi formación académica, el llamado antiguamente bachillerato elemental, cuarto y reválida. Y luego los estudios posteriores fue la realización de oficialía industrial en la Escuela de Peritos Industriales. Bien. Mire, ¿quiere usted contarnos cuándo se incorporó usted a trabajar en Fórum Filatélico? Sí, la fecha de incorporación en Fórum fue en el mes de febrero del año 1981. Me llegan conocimientos a la empresa donde yo estaba antes trabajando de un compañero diciendo que había en el mercado una empresa que se dedicaba a comprar y vender filatelia. Yo he de decir aquí previamente que desde los 9 años o quizá antes, con mi maestro de matemáticas y demás, me inculcó el amor a la filatelia, a coleccionar, y yo tenía y seguía comprando en la Plaza Mayor, y él, el compañero
de Standard Eléctrica, que es donde yo trabajaba anteriormente, me habló de esta compañía. En aquellos momentos, pues yo tenía 30 y tantos años, pues estaba intentando de crearme un futuro. En la otra empresa en la que yo era un simplemente administrativo y cobraba un sueldo como cualquier otro empleado. Quería evolucionar en cuanto a ingresos para dar solidez y futuro a mi vida y a la de mi familia. Toqué infinidad de sitios, de cosas de multipropiedad que había en los mercados en aquellos momentos, y en todas las empresas que yo había asistido, pues me decían, sí, tiene usted que dejar 4.000 pesetas, y entonces luego usted vende, y entonces... todas esas cosas que existían y que posiblemente sigan existiendo en los mercados. Y bueno, pues estuve en algunas, no me interesaron, lo dejé. En algunas de ellas, lógicamente, perdí el depósito que había hecho. Y la intención, cuando me dicen que existe una empresa que se llama Forum Filatélico, digo, bueno, pues voy a ir a ver qué es esto, a informarme. Digo, pero a mí me lo decía, pero con una intención clara. En el momento en que me pongan la exposición de la empresa, me digan a qué se dedica, qué es lo que haya que hacer, y me digan, tiene usted que soltar 100 pesetas, cojo, me levanto y me voy. Bueno, pues en aquellos momentos yo fui, como fui a otras muchas empresas, a ver de qué se trataba esa empresa. Me gustó porque estaba en la línea de la filatelia. Y entonces yo asistí allí a una junta, creo que se llamaba de información o algo así, en la cual decían más o menos qué era el producto, y de las personas, porque no estaba yo solo, había salas que había 30, 40 o 60 personas, unos nos quedábamos a otras que se hacían a los 2 o 3 días para dar ya más información, quien habíamos decidido previamente si queríamos formar parte de esa empresa o no, y ese fue mi caso. Dije que sí, que me apuntaba, sin firmar obligatoriamente nada en concreto, sino informarme de qué iba. Bien, vamos a cortar. En el año 81 se incorpora usted a Forum Filatélico. ¿Con qué categoría? ¿Para qué se incorpora usted? ¿Qué es lo que va a hacer en Forum Filatélico en el año 81? En aquellos momentos había el punto más bajo de todos, que era colaborador. Esa definición se quitó posteriormente. Entonces, lógicamente, yo soy asesor, que era la denominación que teníamos todos los comerciales, que teniendo más o menos o nula idea de qué era el sello o qué era una empresa, entrábamos a formar parte del departamento comercial. Entonces yo entro como asesor. Y la labor del asesor es de vender, sencillamente. Es vender. De vender productos de Forum Filatélico. Vender productos, efectivamente, de los cuales ya previamente te han informado y ya vas teniendo conocimientos. Bien, asesor era, digamos, dentro de la jerarquía, la escala más básica del comercio. Que había, sí, en aquellos momentos. Bien. ¿Y llegó usted a ser, además, siendo asesor, llegó usted a ser? Sí, luego subí al siguiente escalón, que era asesor de organización. Ahí, indiscutiblemente, como bien la palabra dice o determina, sigues siendo asesor, sigues haciendo producción, pero ya de organización. ¿Con eso qué quiero decir? Que yo podía ya realmente a personas que entraban en la empresa, bien por conocimientos míos, porque yo los ayudase a venir, o bien porque viniesen a través de publicidad que se editaba en la prensa y demás, a personas enseñarles lo mismo que me habían enseñado a mí, que era el comercio, la compra, la venta de la filatelia que tenía Forum, y más o menos en ese transcurso, lógicamente, esa era mi misión: vender y hacer que vendiesen, instruyendo a los asesores. Con posterioridad, lógicamente, del puesto de asesor de organización por producción, porque había unos tipos que se hacían, no recuerdo ahora cuánto eran, si eran 45 contratos o algo así, en un tiempo determinado ascendía de categoría, que llamábamos. Bueno, pues indiscutiblemente yo llego a la otra categoría, que es la de asesor general. ¿De qué año estamos hablando con usted ya asesor general? Pues no sabría recordar, pero sí habrían transcurrido
por lo menos 8 o 9 años quizá. Si hablamos del 81 estamos hablando 89 aproximadamente. Y en ese momento soy asesor general. ¿Qué es lo que hace el asesor general? Pues dirigir a asesores de organización, que a su vez dirigían a asesores. Pero también con otra incidencia. Yo podría dirigir a asesores de organización, pero yo también podría tener asesores directamente, sin el vínculo intermedio del asesor de organización. Por lo tanto, la creación de la estructura de la red comercial era amplia por las personas que ya formaban el grupo de mi organización, como del que podía venir también por línea directa de contratación por prensa. Por televisión no salimos nunca. Entonces, asesor general. Bien. Después de ser asesor general, ¿a qué más llegó? En el centro comercial de Madrid, debido a que... Cuando dice centro comercial se refiere al centro operativo. Sí, centro operativo. Sí. Centro operativo de Madrid. Dado a que era el más numeroso en cuanto a clientes, a asesores y, por supuesto, a número de operaciones, se incluyó un nombre que en otras delegaciones no ha existido nunca, que era el de director de organización y producción. Cuando el señor presidente decide crear aquella situación, aquella denominación, lo denomina como diciendo: señores asesores, la empresa está creciendo mucho y yo, que soy el único comercial con cabeza vigente aquí, no puedo atenderos. Entonces, lo que vamos a hacer es nombrar a 2 personas, originalmente, que van a ser directores de organización y de producción. ¿Qué es eso? Para que lo entendáis, pues va a ser vuestro paraguas. O sea, el comercial, unos saben, otros no saben. Entonces, si llueve, pues abres el paraguas y este señor, que es vuestro paraguas, os ayuda, porque ya es conocedor de la empresa, de los movimientos, de la filatelia, en fin, ya está más ducho en ello. Y se nombran a dos personas, de las cuales hoy, por desgracia, ninguna de las 2 existe, han fallecido. Y eso sería pues a los 5 años de la fundación de la empresa, y a los 3 años siguientes se me nombra a mí, que es la referencia que yo antes les hacía de 8 o 9 años. A la hora de usted director de organización y producción del Centro Operativo de Madrid. ¿Que estamos hablando de qué año? Pues en ese momento, si son 8 o 9 años más, 89, 90. El año 90, bien, sí. Y desde el año 90 hasta hoy, usted ha estado siempre en el Centro Operativo de Madrid. De Madrid, siempre. Siempre ha sido el director uno de los directores de organización y producción. A la hora de la intervención, estábamos 5 directores de organización y producción, que reportábamos lógicamente al director comercial de Madrid. Bien. Y, señor Hijón, ¿quién decidía? Usted ha dicho que fue asesor de organización, asesor general, hasta que llega usted al Centro Operativo de Madrid. ¿Quién decidía su ascenso en su caso? ¿Quién se lo dijo? ¿Los ascensos? Sí. Los ascensos, la producción. ¿Pero quién se lo decía? ¿Qué persona le decía: Hijón, usted ahora va a ascender a este puesto? Bueno, me lo decía siempre el director comercial, que en aquellos momentos era don Francisco Briones. El señor Briones era el que le promocionaba a usted. Pero no hacía falta que me lo dijese. O sea, había publicado realmente, diciendo: el asesor de organización que haga 28 contratos en un mes sube a tanto. Dinero automático una vez que se cumplían los objetivos, ¿no? Claro, lógicamente. Bien. Lógicamente. ¿Y dependía siempre usted, en todo caso, del señor Briones? Sí, claro, era el director comercial general. Mire, en el año 1996 usted fue nombrado consejero de Fórum Filatélico. Efectivamente. ¿Por qué motivo? Pues... ¿El año de la pregunta? Sí, en el año 1996, y si no me equivoco, y el registro mercantil no está mal, el 27 de julio del año 1996 usted fue nombrado consejero de Fórum Filatélico. Le digo que, en atención, ¿a qué fue nombrado usted consejero? Muy bien, pues... lógicamente, manifestado por don Francisco Briones, ha reconocido que el nombramiento de consejeros, si no en su totalidad, creo que en la mayoría de los casos, ha obedecido siempre a 2 vertientes. 2 vertientes que son: una persona que había dado a conocer y demostrado
a través del tiempo su capacidad para desarrollar el trabajo comercial de la entidad, la formación de equipos de venta y la segunda, el concepto de persona de confianza, de persona de confianza al Consejo de Administración. Sí, pero ¿quién es la persona que le propone a usted ser consejero de Forum? Don Francisco Briones. ¿El señor Briones? Sí. Bien. ¿Usted tenía una remuneración en consideración al ser consejero de Forum Filatélico? Nunca jamás, no. Ni un solo, ni euro, ni peseta. Únicamente solo por comercial, como comercial. Mire, usted también llegó a ser accionista de Forum Filatélico. Claro, por supuesto. Sí. Bien, díganos, ¿cuándo empezó a ser accionista de Forum Filatélico? Accionista. Pues aproximadamente, si lo recuerda, si lo sabe. El 19 de septiembre de 1984, con el título 243, compro 4 acciones de la compañía. Usted en el año 84 empieza a ser accionista y hasta ¿cuándo fue la última vez que compró usted acciones de Forum Filatélico? La última vez que compré acciones. El 20 de diciembre del 2004, con lo cual en la Junta General de Accionistas de junio del 2005, yo personalmente, como Miguel Ángel Hijón, soy dueño de 3.688 acciones. Sí, 3.688 acciones. ¿Tiene usted otras acciones a través de otras sociedades? Por supuesto. ¿Quiere decirnos cuántas acciones y de qué sociedad se trata? Sí, por supuesto. Tengo que traer para conocer que la empresa a la cual nos vamos a referir es Maer Gestión. Maer Gestión se funda el 9 de enero de 1991. ¿Y debido a qué se funda Maer Gestión? Pues a que el desarrollo y, como bien he dicho, la formación de asesores y de estructura comercial al mismo tiempo que clientes va creciendo, yo diría progresión geométrica. Al principio conseguir un cliente pues a lo mejor te valía 4 meses, conseguir un asesor pues a lo mejor podías conseguir 6 al año. Sin embargo, cuando ya tienes en tu estructura 6 personas, que tú puedes seguir haciendo lo mismo, pero cada una de esas 6 personas puede hacer lo mismo, lógicamente el volumen tanto de producción como de red comercial se incrementa. Llegado ese momento, del 9 de enero de 1991, por indicación de mi asesor financiero, me dice que es más lógico, debido a la tributación fiscal de nuestra nación, es más conveniente el crear una sociedad limitada que realizar la facturación a nivel personal. Todo, absolutamente todo lo que vengo haciendo, de hacer clientes como hacer organización y la formación de esa organización, seguimiento, adiestramiento, ampliación de conocimientos, etcétera, etcétera, que es voluminoso. El día 31 de diciembre, porque del 1 al 9 de enero, esos 8 días, no hay nada que hacer. En el momento anterior, quien hacía todas esas labores era Miguel Ángel Hijón Santos, autónomo 100%, quien prestaba esos servicios a Forum Filatélico. Cuando realmente se constituye el 9 de enero de 1991 la sociedad Maer Gestión, se siguen haciendo lo mismo que venía haciendo yo tiempo atrás. Pero sin embargo, quien facturaba y cobraba las comisiones generadas en Forum Filatélico
las percibía Maer Gestión. ¿Y qué pintaba yo en Maer Gestión? Pues en ese momento se constituye con mi esposa y yo esa sociedad, donde después también en una ampliación de capital entran mis 2 hijos. Por lo tanto, la empresa queda formalizada con 4 personas, que no son 4 personas realmente que figuren ahí en un documento, sino que realmente son trabajadores de la empresa. Y al decir trabajadores es porque trabajan, están dados de alta, se les paga una nómina, se tributa por ellos como hay que trabajar, que tributar, y ellos a su vez hacen sus declaraciones de la renta. En ese momento entra en funciones Maer Gestión y desaparece Miguel Ángel Hijón como el que realiza. Yo que soy un empleado de los 2 que en ese momento contrata Maer Gestión, que es mi esposa y yo. Bien, Maer Gestión se constituye al 50% por usted y por doña Esther Rodríguez García, Bueno, ¿es así? no, yo tenía el 70 y ella el 30. ¿En el momento de la Constitución? Sí. Estamos hablando de doña Esther Rodríguez García, ¿verdad? María Esther Rodríguez García. Bien. Mire, pero no me ha contestado usted a cuántas acciones era titular a través de Maer Gestión de Fórum Filatélico. Maer Gestión era accionista también de Fórum Filatélico. Sí, perdón, disculpe. 21.801. Bien, mire, el dato que conocemos, dígame usted si esto es cierto o no, sumando las acciones de Maer Gestión y las acciones que tiene usted a título individual, resulta que este conjunto de accionistas es el segundo mayor accionista de Fórum Filatélico, ¿es así? Efectivamente. Yo como persona tengo el 3.688 acciones con el 0,4610. Mi hijo 340 acciones, que es el 0,0425. Mi hija la misma, que son 340 con el 0,0425. Y mi esposa 520 acciones, que representan el 0,065% del accionariado. Eso supone el 0,611% de la empresa. Sumándole, ¿sí? 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 No, a título personal. 0,611 la de los 4. Que sumadas a las 21.801 acciones de Maer Gestión, que supone el 2,7251%, suman ambas el 3,3361, que es lo que creo que me ha solicitado su señoría. 33, o sea, 3,3361. El 333. Pero disculpe, señor Hijón, las 21.801 acciones que son titularidad de Maer Gestión, ¿sí?, pertenecen a sus socios. Sus socios, claro. Inicialmente era usted con un 70% y su mujer con un 30%. Y posteriormente hizo usted como unas ampliaciones de capital. Sí. ¿Y se quedaron las proporciones? Se quedaron las proporciones, pues en el... mis hijos eran el 12,50, que eso era el 25. Ese dato no le tengo por aquí. Sí, y mi esposa el 37,50 y yo el 37,50. Y cada uno de mis hijos el 12,50. De acuerdo. Vamos a ver, señor Hijón, luego entraremos en su labor como comercial, pero quería que nos dijera en el Consejo de Administración, como miembro del Consejo de Administración de Fórum Filatélico desde el año 96, ¿puede usted describirnos las funciones de ese cargo, el contenido del cargo de consejero en Fórum Filatélico? ¿Qué supuso para usted en el día a día y qué funciones tenía asignada dentro de Fórum Filatélico como consejero? Como consejero, pues, hombre, indiscutiblemente, como todos los consejeros, debíamos de asistir a las juntas generales a la junta del consejo que realizase al año, que venían siendo 1, 2 o 3 dependiendo de las circunstancias, pero pocas más, salvo al asistir a esas juntas de consejo, ver el orden del día, leerlos, comentarlos. Había también la parte que deja abierta a que cada uno pudiese
hacer cualquier tipo de pregunta, y la que me vinculaba más a mí directamente al Consejo, que no como a otros, que sería por otros motivos, era la del conocimiento sobre la filatelia y estructuras comerciales de venta, demostrada desde el año 81 hasta ese momento. En aquellos momentos yo tenía la mayor estructura comercial que existía, tanto de vendedores, de comerciales, como de producción. Y por lo tanto, esa fue también una de las razones, me figuro, que el presidente don Francisco Briones vio en mí. ¿Para qué? Para que todos sabemos que cuando corre el boca a oreja, boca a oreja, boca a oreja, cuando el cuarto o el quinto o el sexta persona que está oyendo algo dista mucho de la realidad cuando empezó a hablar el primero. El Consejo de Administración quería dar lo mejor de sí mismo para los asesores y para los clientes. Entonces, qué mejor ocasión para una persona que ya conocía todo el movimiento de la empresa. Se reunían esas dos condiciones. Y cualquier incapacidad que los comerciales tuviesen, o cualquier circunstancia que los clientes pidiesen a Fórum Filatélico, fuese canalizado a través mío, para no pasar por 7 personas distintas, sino yo recoger todo esto que está ocurriendo y ponerlo encima de la mesa del Consejo de Administración. Es decir, que usted, digamos, tenía una actuación más relevante en el área comercial dentro del Consejo de Administración. Sí, por supuesto. ¿Y asesoraba en temas comerciales a los demás consejeros? Por supuesto. ¿Usted proponía alguna decisión, alguna actuación concreta que se tuviera que votar en el Consejo con los consejeros? Pues, gracias a Dios, no tuve que hacer ninguna alusión a la compañía, porque indiscutiblemente sobre los objetivos que se marcaban anualmente quedaban superados. No considero yo que una cosa que está funcionando año tras año hasta un total de 27 tuviese que rectificarse. Así que las aportaciones mías al Consejo de Administración, pues no. Bueno, díganos usted en qué decisiones recuerda usted que interviniera activamente en toma de decisiones en el Consejo de Administración. Bien, pues cuando, insisto con la cuestión del orden del día, pues claro que participaba como cada uno de los miembros. Recuerdo, por ejemplo, no sé, como las acciones de la compañía, las de Fórum Filatélico, estaban mancomunadas en el departamento. ¿Qué departamento? No sé, en la planta 0. Siempre que alguien quería comprar acciones, iban registrándose. Quiero comprar acciones. ¿Cuántas? 20, 80, no sé qué, no cuántas. Como estaban mancomunadas, no se podían vender alegremente. Pues esto en la Junta del Consejo se veía. Aquí hay personas que quieren vender tantas, aquí hay personas que quieren comprar tantas. Pues entonces veíamos y aceptábamos o aprobábamos el que pudiesen ir de aquí y aquí, de aquí y aquí, y se daba el ok para que funcionase así. La renovación de carrera, el auditor externo, se refiere usted. Al señor Carrera, auditor externo. Sí, exactamente. ¿Qué otro? Se nos informaba de la marcha y la evolución de la empresa a la altura que se celebraba, que aproximadamente era el mes de junio, porque ahí ya, una vez aprobadas las cuentas, pues se quedaba y se nombraba la fecha de la exposición a los accionistas de la Junta General de Accionistas, de dónde iba a ser y a qué hora y demás. Bien, díganos usted su participación real en la elaboración de las cuentas anuales de Fórum Filatélico. ¿La elaboración de las cuentas? Sí. 0. Vamos a ver. En un taller mecánico donde está el dueño y su sobrino, que es el que le aprieta los tornillos, a lo mejor todo esto no hay Consejo de Administración y la decisión. Tipo de comparaciones de verdad que no disculpe, vamos señoría. directamente a la pregunta. Disculpe, su señoría. Bien,
en Fórum Filatélico hay una serie de sectores que son el administrativo, el financiero, el contable, el director general, o sea, que cada uno tiene repartidas sus funciones. Decirle al auditoría interna, auditoría externa, y todo ese conjunto de grupos que configuran la empresa es lo que da lugar a los que les corresponde, como contabilidad, administración y demás, la formulación de las cuentas. Entonces, cuando yo, que soy un inexperto contable, porque yo más o menos de contabilidad sé qué es lo de debe y haber, y punto, no voy a dudar de lo que realmente cada departamento de la... Sí, ¿habría alguien en el Consejo que les explicaba las cuentas anuales? Sí. ¿Quién? El director general. Bien, ¿le explicaba las partidas de cada cuenta? Sí. Sí. Usted podía preguntar al director general sobre... Por supuesto. ¿Y le preguntaba habitualmente? Sí, en algunas ocasiones, sobre todo cuando las cifras pues eran un poco relevantes. Bien. Pero vamos, el don Francisco Briones también decía que últimamente en el mes de noviembre hemos comprado 2 obras para la fundación de Van der Hamen, y que pues muy bien, pues qué bien, la fundación tiene 2 obras pictóricas de Van der Hamen, pues vale. Muy bien. Mire, señor Hijón, ¿se tomaron decisiones en el Consejo en relación con los proveedores filatélicos, por ejemplo? Nunca. Que yo recuerde, ¿A usted nunca le consultaron sobre los proveedores filatélicos? Yo sobre el concepto de filatelia de proveedores y demás, y de proveedores nunca he sabido nada. O sea, no es que me lo hayan ocultado, es que no ha habido opción de no entrar a ese terreno. ¿Esa función estaba focalizada en algún otro miembro del Consejo? Posiblemente sí, ya se ha constatado que era el presidente el que llevaba estas funciones. Mire, ¿se trataba en el Consejo temas relativos al precio de la filatelia, a la valoración de la filatelia? No. ¿Usted sabe algo de valoración de filatelia? Sé lo que conocía desde coleccionista y con el paso de los años he ido adquiriendo conocimientos. Que los valores filatélicos, lo principal y primordial para valorarlos es el concepto de sello de lujo, que es aquel que no tiene un diente roto, que está centrado, que no está reengomado, que no es falso por supuesto, o que realmente no está desdentado. Salvo esas circunstancias, la filatelia también le da el valor no a un sello, sino al conjunto de sellos o de series. Si a eso le añadimos, por ejemplo, valorando el tema España o el tema Francia o el tema cualquiera de ellos, eso tiene, en Fórum Filatélico tiene una valoración que para mí es muy relevante y muy importante. Intentaré explicarme. Si yo soy coleccionista del tema España, como lo he sido, tan solo tengo que ir a correos, suscribirme y decir quiero 10 series del tema España. Se acabó mi historia. Teniendo saldo en la cuenta de donde me van a descontar los 10 sellitos que salgan, ya lo tengo hecho. Sin embargo, el concepto de comprar filatelia en Fórum Filatélico no es así de sencillo. Porque si últimamente la configuración del tema Europa era de 45 países, siguiendo el símil de España, yo tendría entonces que adquirir inscripciones en cada uno de los 45 países distintos que editan el sello Europa. Totalmente absurdo, porque cada país a lo mejor edita 80 o 90 o 100 series. Y la única que le da valor a nivel internacional es el tema de Europa. Por lo tanto, tiene que haber una empresa, un organismo, un llámese como quiera, almacén, que recoja la filatelia de cada uno de esos países miembros de la CEP para luego ponerlas en un mostrador a las personas que quieran comprar tema Europa. Señor Hijón, ¿usted sabía que los sellos de Fórum Filatélico se revalorizaban cada trimestre? Eso sí lo sabía. Conocía usted bien su negocio, porque tenía muchos comerciales a los que tenía que explicar. ¿Usted se interesó por saber cómo valoraba Fórum Filatélico esos precios, cómo elaboraba sus listas? No tanto interesarme por cómo se hacían las listas, sino si iba en concordancia
con las revalorizaciones que existía en el Edifil, que es el de España, que es el que yo llevaba. Y algunas veces he echado mano del Ibertelier, que es mucho más amplio, por ver la evolución de los precios. Y debo de decir, sin lugar a equivocarme, que la revalorización anual de esos catálogos respecto a las listas de Forum iban de la mano. Bien, y mire, el valor, ¿usted sabe quiénes eran las personas que confeccionaban las listas de valores de filatélicos en Forum Filatélico? No, me he enterado aquí en la sala, tengo los mismos conocimientos a esa pregunta que los que hemos asistido a las declaraciones de don Francisco Briones. Mire, usted sabe que usted conocía que uno de los componentes más importantes para determinar el precio de las listas de Forum Filatélico era que había un pacto de recompra. Sí, claro. Bien, eso usted se lo decía a sus comerciales. Sí, sí. Y no solamente decirlo, sino que estaba escrito en el contrato. Sí. Y declaró usted en su día, ante el juez de instrucción, que la finalidad de Forum Filatélico era siempre la recompra. ¿Quiere usted explicar esto? ¿Por qué dice usted que la finalidad de Forum Filatélico era la recompra? Posiblemente eso lo diría yo, si está ahí, consta, eso lo dije yo. Pues es muy sencillo, para mí. Vamos a ver. Vamos a buscar dos clientes que hacen una compra de filatelia, cualquiera que sea. Y Forum les hace la adjudicación de los lotes de valores. Cuando llega la hora del vencimiento de esa filatelia, bien sea a corto, medio o largo plazo, el cliente que decide quedarse con su filatelia, el beneficio de Forum Filatélico les ha vendido ellos. Y punto. Sin embargo, el cliente que decide vender nuevamente o entrar en el concepto del cobro mensual, lo que hace es que vende directamente a Forum Filatélico aquel lote más antiguo. ¿Y qué es lo que ocurre? El valor 100%, según la lista oficial vigente, digo oficial, la que edita Forum Filatélico, en ese momento, al cliente, si cancela la operación, se le abona el 85% hoy. Y esta tarde viene un cliente una persona a ser cliente, y si se le adjudica ese lote de valores, se lo está vendiendo al 100%. De esta mañana a esta tarde, Forum Filatélico ha ganado un 15% del valor de esa filatelia. Indiscutiblemente, el interés en la recompra es poderoso, genera beneficios. Señor Hijón, ¿el cliente de Forum Filatélico podía obtener una rentabilidad superior a la que le ofrecía Forum Filatélico fuera de las listas de Forum Filatélico? Pues no sabría decirle, pero hay un momento que no quiero liarme. La pregunta ha sido que si alguien podía obtener un beneficio mayor fuera de las listas de Forum, un cliente de Forum Filatélico, si podía vender sus sellos posiblemente fuera no. Posiblemente no, y le voy a explicar por qué. En los contratos de Forum Filatélico decía que Forum vendía lotes de valores filatélicos a sus clientes al precio de las listas, y que cubierta todos los apartados del contrato, Forum al vencimiento compraría o buscaría comprador la recompra de dicha filatelia. Bien, antes he dicho que la plusvalía que iba teniendo el catálogo Edifil con las listas de Forum Filatélico iban de la mano y eran muy parecidas. Pero aquí hay una incidencia que para mí es notable y la expongo. El cliente que invertía en Forum Filatélico para obtener beneficio a través de la filatelia sabía de antemano que tenía un precio garantizado. ¿Cuál? El de la lista oficial de precios, a lo que le correspondiese 85%, 80, 75, 60, etcétera. Y sabía que lo tenía garantizado. Si yo, que también soy coleccionista, me voy a la Plaza Mayor, en el catálogo me dicen año de un valor, el que sea, un sello, el que sea, ¿cuánto vale? Y en el catálogo pone 6 euros.
Y entonces el vendedor me dice 5, porque me ha caído usted simpático. Vale. Y yo le suelto 5 euros. Por extremarlo para la mejor comprensión, ese mismo sello cojo y mi hermano que está ahí le digo, pasa a venderle y dile que es que tú tienes muchos sellos y que te sobran este. Llega mi hermano, coge el sello que me han vendido a las 11:20 por 5 euros y dice, oiga, que vengo a vender este sello. Le dicen, ¿ese sello? ¡Buah! Si tengo las cajas llenas, no me interesa. Hombre, si usted, porque se lo quiere quitar del medio, le doy 1 euro. Y si quiere lo venden, y si no, no lo vende. Con eso, ¿qué quiero diferenciar? Que Fórum Filatélico no es un comerciante de la Plaza Mayor. Tiene otras muchas cosas más, no única y exclusivamente la garantía de recompra, como la calidad del sello. Si yo compro ese sello y está descentrado y me doy cuenta, al domingo siguiente voy a la Plaza Mayor y digo, oiga, que usted me vendió este sello que está mal. Me dirán, pues no me acuerdo. Oiga, usted informaba a su red comercial de que le dijeran a los clientes, ellos dijeran a sus clientes, que seguramente no podían encontrar un mejor comprador fuera de las listas de Fórum Filatélico que no fuera Fórum Filatélico. Eso se lo explicaba usted a su red comercial, para que se lo explicaran a los clientes. Tal como se está exponiendo, lo primero que hacía yo no era decirles eso, indiscutiblemente. No conozco ninguna empresa que venda jabones para decir, oye, decirle que hay otros jabones mejor que los nuestros. Mal comerciante sería. Pero no, explícitamente decirles a nuestros clientes que no tienen opciones o posibles opciones de encontrar. No, así no. Pero quien tenía el contrato, yo les hacía que lo comprendiesen desde la primera hasta la última, entre la cual iba incluida el beneficio, por encima de lo que podía encontrar en el mercado cualquier señor que se dedicase a comprar y a vender filatelia, indiscutiblemente. Sí. Señor Hijón, usted firmó un contrato de servicios con Fórum Filatélico, que se le va a exhibir ahora. Señoría, este documento es el documento que se encuentra en la pieza documental 2, tomo 9, folios 257 a 262. Bien, lo tiene a la vista, ¿verdad? Sí, sí. Mire, este es un contrato de prestación de servicios que se firma en Madrid el 1 de enero del año 99. La defensa, el documento que va a exhibir, tenemos otro ejemplar para que lo pueda se lo he dado al señor Hijón y a la sala. Bien. Pero bueno, se puede exponer, está en la pieza documental 2. Sí. Pásele esto al letrado y después nos lo devuelve. ¿Se pone en pantalla? Sí. Pieza documental 2, tomo 9. Folio 257 262. Cuando su señoría me diga, pues comienzo el interrogatorio. Sí, pueden Sí. iniciarlo. Vamos a ver, señor Briones, perdón, señor Hijón. Usted firmó este documento con el señor Briones, usted como representante de Maer Gestión y el señor Briones como representante de Fórum Filatélico. Lo primero que quiero decirle, ¿quién redactó este documento? ¿Lo sabe? No. ¿No sabe si fue Fórum Filatélico o fue algún asesor externo a usted? A mí me lo presentaron, yo Lo lo presentaron acepté así. como tal y lo firmé. Vale. Mire, la sociedad Maer Gestión aparece ahí con domicilio en Madrid, calle Plaza, Valle de la Jarosa 117, ese es su domicilio particular. Correcto. Bien. Mire, y exponen ustedes, y una de la estipulación primera, que Maer Gestión se compromete y se obliga a prestar unos servicios a Fórum en el ámbito geográfico de la provincia de Madrid. Y ponen ustedes 5 puntos. ¿Perdón? 5 puntos ponen ustedes en la estipulación primera, me Sí, sigue, sí, ¿verdad? sí. De los servicios que tiene que prestar Maer Gestión en la provincia de Madrid. Correcto. En síntesis, selección de agentes y comisionistas, preparación de cursos, formación de equipos de trabajo, la organización de esa red comercial, asesoría permanente. Sí. Bien. Sí. Dice en el antecedente de ese contrato que Maer Gestión dispone de los medios técnicos y humanos necesarios para llevar a cabo estas labores. ¿Qué personal tenía Maer Gestión para llevar a cabo estas labores? Los mismos que tenía Miguel Ángel Hijón, llevando a efecto hasta ese momento el desarrollo de los equipos de trabajo. Como autónomo que hacía usted. Yo mismo, y en ese momento se incorpora mi esposa
para hacer las cuestiones administrativas, para contactos con los clientes, para recoger filatería, para hacer llamadas, para estar en contacto con los clientes, para atenderles también, puesto que yo ya se me queda grande y el día tiene 24 horas. Bien. Este contrato tiene una duración indefinida. Sí. Y estipulan ustedes ahí la estipulación tercera, que el sueldo que va, vamos, el sueldo, las cantidades que va a facturar Maer Gestión, para hoy pone honorarios, Sí. los honorarios son 4.566.000 pesetas del año 99 al mes, y que esa se revisará con el IPC. ¿Quién fijó esta cantidad? Bien. Hasta el año anterior, hasta 31 de diciembre del 1998, Maer Gestión viene haciendo una producción. La producción, mejor dicho, la producción, voy a referirme a las comisiones que cobra Maer Gestión. Maer Gestión cobra comisiones por la contratación personal para hacer clientes nuevos, con las diferentes modalidades, Maxifor, Pentafor, un abono, etcétera, 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 cada una con distinta comisión. Vale. Cobra comisiones por los diferenciales de la estructura comercial, antes referida de asesor de organización, asesor general. Si lo hacía una de esas personas, a mí Maer Gestión en este caso, me dejaba un diferencial distinto. A su vez, que esa operación también era distinta dependiendo de la contratación, de la distinta tipología de la operación que estaba realizando. A su vez, existía una cartera de mantenimiento de clientes en el contrato de abono filatélico. Por mantener al cliente hasta su vencimiento, lógicamente, había una pequeñita comisión, que ahora mismo no recuerdo si era 0,60, no recuerdo, pero no llegaba al 1%. Y también, pues, de la propia contratación personal. Al principio he dicho que cuando las cosas empiezan cuestan mucho el arrancarlas, pero debido, digo yo que esto es apreciación mía, el hacerse tan grande la estructura comercial que yo dirigía, no todo estaría en si yo era muy majo o no era muy majo, sino que el producto que se comercializaba llegaba a los clientes y les satisfacía sus situaciones personales o sus expectativas de beneficios. ¿Por qué digo esto? Porque en los últimos tiempos yo no salía a buscar a la calle a un cliente. Dedicaba todo mi trabajo a darle mis conocimientos a la estructura comercial. Soy consciente que si yo me pongo a trabajar las 24 horas del día, yo solo, y soy muy bueno, a lo mejor hago hasta 4 contratos al día. Si yo doy instrucciones a 140 personas, aunque todas no hagan un contrato diario, a la empresa no entrarían 5 contratos hechos por mí, sino entran 52 hechos por una estructura comercial. Y a su vez, no al principio, cuando no había resultados, cuando a un cliente tú le dices, oye, haz una operación que ahorrando de esta forma vas a llegar, vamos a suponer, te voy a hacer un ejemplo, a esto. Mira que tocarme el bolsillo 10 años ahorrando para... Jolín, macho, es que... ¿Qué es lo que ocurre cuando llegan los 10 años? Cuando llegan los 10 años, y aun suponiendo que si yo le dije, va a valer 400.000 pesetas tu contrato, y valía 230.000, cuando él había soltado 120, decía, no me tienes que decir nada, me han dado el cheque. Y entonces, ¿qué hacía? Yo no le había dado ningún curso de preparación. Buscaba a su sobrino, a su cuñado, a su hermano, y entonces la estructura comercial, no la estructura comercial, la estructura de clientes crecía exponencialmente. Señor Aijón, la pregunta que yo le he hecho es, los 4.565.000 pesetas mensuales que se fijan como honorarios ahí fijos,
Perdón, sí. ¿Quién fijó esa cantidad? Porque dice, yo hasta el 31 de diciembre del año anterior era autónomo y tenía una... Y ahora facturo por Disculpe. Y como se habla de honorarios, ¿quién fijó sus honorarios? Disculpe, me he ido de la pregunta. En concreto, sí. Esa producción que Maer Gestión viene haciendo hasta el 31 de diciembre del año anterior da X, la que sea. Entonces, viendo esa escalada tan grande de comisiones que hay, el director, creo recordar que en aquel momento el director general era el señor Pacheco, hablan de cambiar el comisionado de los agentes de Forum, no de la estructura de la pirámide de abajo, sino de los de arriba, porque ya se ganaba mucho dinero. Supongamos que yo gané 100, una cifra, 100, en el año anterior, y dicen, vale, pues mira, a partir de ahora vamos a dividir esas 100 en dos partes. Una de ellas se va a llevar, está dicho por aquí, una de ellas, que va a ser el 70%, Mire, efectivamente, señor. El 70% a fijo, documento, o sea, 70. Disculpe, mire, sí, le voy a hacer muchas preguntas a este documento, pero efectivamente hemos ido ahora a los honorarios fijos. Ya sé que después viene una retribución variable en función de objetivos, que la tiene usted ahí, ¿vale? Vamos a ir hablando sobre ello. Que ¿quién me los marca? ¿Quién le marca los honorarios fijos? Los marca la producción realizada por Maer Gestión en el año anterior. Y entonces, quien redacta este contrato, quien me lo pone delante, me dicen, de lo que has hecho el año pasado, vamos a dividirlo en dos partes. Un tanto por ciento va a ir a retribución fija, y esa va a subir con arreglo al IPC. No si tú haces una facturación de un 25, te va a subir un 25, se va a quedar al 1,5, al 2, a lo que sea. Y de la otra parte, se te lleva a variable lo que te queda hasta el 100% que le he dicho el año que viene. Y es así, está sujeta a unos porcentajes que vienen aquí a continuación. Mire, la estipulación cuarta efectivamente dice que con independencia de esos honorarios fijos que antes hemos visto, tendrá usted una retribución adicional anual que se fija ya para el año 99 en 21.220.000 pesetas. Así es. Pero ese es el tope máximo porque si ya está fijo y es variable, no entiendo por qué se ha fijado ya si es variable. Esto parte del ejercicio anterior. O sea, esa cifra está en virtud de lo realizado el año anterior. Pero este variable se fija como punto de partida esta. Una de dos. Si se llega a producción será esta. Si se supera, no se pagaría al 1%, sino a un 0,5%, que también está dicho aquí, lo que excediese de esa producción. Y si no se llega, amigo, te has quedado en el camino. Estos 28 millones no sirven para nada. Es decir, que te pagará la parte proporcional que hayas llegado a hacer. Entonces, las liquidaciones que se hacen sobre el variable, que se explican ahí, son esos coeficientes que tiene usted ahí a pie de página, ¿verdad? Exacto. Que se aplican sobre los 22.220.000. Exacto. Bien. Y tiene usted además, dice, porque es complejo esta forma de liquidar, es bastante compleja. Bueno, hasta que uno se acostumbra. Sí, el número 7 dice, a partir del 135% de la realización de los objetivos anuales, el porcentaje se multiplicará por la retribución variable y se aplicará un coeficiente de 0,5. Es decir, que usted podía no solamente cumplir objetivos, sino excederse en un 35% más de los objetivos. Y nunca se me pagaría al 1%, se me pagaría al 0,5. Bien, ¿usted superaba los objetivos anuales siempre? Sin llegar al 35%, sí. Sí. Y, mire, fíjese en el apartado B, en esa estipulación cuarta, dice, los objetivos de producción anual total del año 99 para la provincia de Madrid, dice, contrato de abono, 662 millones de pesetas, y Forum Plus, 2.119 millones de pesetas. Esto es lo que había que conseguir de clientes en la provincia de Madrid en el año 99. Exacto. Que dependían exclusivamente de usted y de su red comercial. Esto sí, porque a otra estructura comercial tendría otra cifra. ¿Quién le fija a usted esos objetivos? La propia dirección. ¿Pero quién es la propia dirección? Pues la dirección comercial, don Francisco Briones. El señor Briones le dice, estos son los objetivos para Madrid el año 99. Y a partir de estos objetivos explicamos los coeficientes. Se dice aquí que para años sucesivos Forum fijará los objetivos anuales antes del día 15 de enero del año en que sean operativos los mismos.
obligándose a comunicar dichos objetivos a Maer Gestión SL antes del día 17 de enero de dicho año. Efectivamente, este contrato se firma el 1 de enero, ya sabe usted cuáles son los objetivos anuales, porque hay que fijarlos antes del día 15. Cada año se fijan los objetivos del 1 al 15 de enero, claro. Pero no hay que hacer un contrato nuevo de servicios. No, claro. Bien. Lo que varían son las cifras. ¿Y cómo se fijaban estos objetivos? ¿Sabe usted? No. ¿No se llevaban al Consejo de Administración los objetivos anuales? No. Que yo recuerde, no. Y sabe usted, entonces esta cifra dice usted que le venía dada por el señor Briones. Sí. ¿Había algún tipo de prospección, de proyección? Dice, bueno, pues si se ha producido el año 98 tanto, año 99 lo razonable es que sea esta. Considero que así se haría. Bien, y los objetivos siempre se incrementaban de un año para otro. Sí, siempre excepto al final, el último año, que debido a ese retraso en la adjudicación de Filatelia, se fijó en que la producción no podría exceder nunca del 5%. El 5%, como hacen ustedes constar en la memoria. Exactamente. Y que además se cerraron operaciones para que los propios asesores no pudiesen comercializarlas. Mire, en la conclusión sexta dice que usted, para todos estos trabajos que tiene que hacer de conseguir objetivos y de liquidar mensualmente, reportará directamente a las delegaciones regionales o a la Dirección Comercial Nacional de Forum. ¿A cuál de los dos reportaba usted o a los dos? A la Dirección Comercial Nacional, Delegación Regional. Era quien estaba en Madrid como delegado regional, pero estábamos en el despacho contiguo y comíamos juntos. ¿Era el señor Agustín González? Agustín Fernández, perdón. Sí, reportaba usted al señor Fernández sobre sus objetivos. Que había cumplido, no había cumplido. Él conocía las cifras de cada uno de los 5 directores de organización. Y además reportaba usted además al señor Briones. ¿En alguna ocasión algunos de los dos le dijeron que la producción no iba bien o todo lo contrario, que iba muy bien? ¿Por qué reportaba? ¿El sentido del reporte qué significaba? Sí. Siempre, gracias a la informática y demás, los controles de producción, de comisiones y de todo eso, es, una vez que está hecho el programa, es darle al botón y hace prrrr, prrrr, y te salen pues 13, 14, 19, 29 hojas de todas las comisiones por los distintos conceptos, y entonces lo único que tienes que preguntarle es ¿cuánto ha habido de producción en el mes de junio? Tanto, vale, te lo da. En el mes de julio, tanto, es sumar los 12 meses del año, ver qué producción ha habido, si se ha excedido, si no se ha llegado, y objetivos para el próximo año. Supongamos que no lo sé, yo no estaba haciendo esas previsiones. Vamos a intentar conseguir un 8%. Y eso se lo puedo decir por suposición. Si Almería, en un momento determinado, yo no sé la producción que hacía Almería, por supuesto, pero la dirección comercial sí. Si había tenido 20 asesores y 14 se habían dado de baja por cualquier circunstancia, lógicamente el objetivo a superar a Almería en el año siguiente sería más bajo. No es lo mismo trabajar 20 personas que trabajar 4. Digo yo, no lo sé. Pero hay una serie de variantes que lógicamente serían a tener en cuenta a la hora de buscar la cifra para el año siguiente. Mire, ya sé que lo he dicho antes, pero no me he quedado con la cifra, disculpe. ¿Cuántos comerciales tenía usted bajo su dependencia en última instancia? Pues yo pasaba de los 140. ¿Y estas personas le reportaban a usted diariamente o semanalmente? No, o mensualmente? Diariamente no. Semanalmente teníamos una junta general para hablar precisamente y para formar a los equipos. Esa era inexorable. Todas las semanas, junta de asesores. Cada director la teníamos en un día distinto o a distintas horas para formar a nuestros propios equipos. Bien. Otra cosa es que puntualmente, y esas puntualidades eran todos los días, había asesores pues que entraban en la UBI y había que atenderles rápidamente, y esas incidencias se van produciendo día a día y de forma aleatoria. Que tienes que atender a 4, los atiendo. Que tienes, no sé. Bien, mire, para que usted cumpliera sus objetivos anuales, que se liquidaban mensualmente, primero tendrían que cumplir sus objetivos también los asesores comerciales, los asesores generales, los que estaban debajo de usted, ¿no es así?
teníamos al menos que intentarlo. Sí, ¿y cada cuánto? O sea, ¿usted comprobaba que usted iba cumpliendo los objetivos mes a mes? Porque se liquidaba mensualmente. Mes a mes. Es decir, que los miembros de la red comercial que dependían de usted le reportaban antes de cada mes. Por supuesto. Bien. Mire, usted ha visto que al señor Briones se le exhibió aquí un documento elaborado por el despacho de Ernst & Young. ¿Lo conoce ese informe? Está en las actuaciones, ¿lo conoce? Sí, lo he visto. ¿Lo conoce a raíz de las actuaciones o lo conocía antes de estas actuaciones? Lo conocía antes. Bien, ¿quién se lo exhibió? En la Junta, lo mismo que yo. Estoy obligado a velar y a darles conocimientos a toda la red comercial que tengo debajo. Yo tengo que recibir instrucciones de los que tengo por encima. Si lógicamente yo voy a un candidato al cliente es aquella persona que voy a ofrecerle el producto y que todavía no es cliente, y le digo, esto es muy bueno, el otro podrá decir, sí, bueno, vale, si me lo dices tú, pero si le digo, esto es muy bueno, y además te lo dicen aquí. No, disculpe, yo no sé si sabe usted a qué documento me estoy refiriendo. Un informe de la entidad Ernst & Young. Perdón. Sí, ya me imagino. Confundí sí. La empresa. Sí, claro. No tengo conocimiento de Nunca lo conoció antes de estas actuaciones, ¿verdad? Perdón, creía que era Dun & Bradstreet. Lo comprendo. El informe que hizo del despacho Clifford Chance con otro letrado, ¿lo conoció usted antes de estas actuaciones? No, señoría. No. El informe que elaboró, o la presentación que elaboró la empresa de comunicación Efecto Dominó, ¿lo conoció usted antes de que se incorporara a estas actuaciones? No, señoría. No. ¿Usted no participó en ninguna entrevista con personal de Efecto Dominó? Nunca. No. Bien. ¿Le comentaron a alguien a través del Consejo de Administración, o quizá por otro medio, que había un problema en relación con provisionar o no provisionar compromisos de recompra de Fórum Filatélico con sus clientes, en la dotación de una provisión que existía históricamente en las cuentas? ¿Comentaron esto en el Consejo? Sí, cuando en años atrás Forum hacía una provisión por contingencias, hasta que surgió la circunstancia de que creo que fue la agencia de Hacienda cuando dijo que la circunstancia de Fórum Filatélico era mercantil y que no teníamos por qué provisionar. Considero que si se ganaba tanto y se deducían las provisiones, habría que pagar menos a la hacienda pública, y con la legalidad de la hacienda pública de dictaminar por sí misma que éramos mercantiles, nos dicen no hay que provisionar, y desde ese momento se deja de provisionar. Sin embargo, pero lo que le pregunto es si recuerda usted que en el Consejo se tratara ese tema. No se trató en el Consejo. ¿A usted quién le informó de ese problema? Pues ha sido comentado en algunas ocasiones cuando ya muy al final ¿Al final de qué? De la historia del Fórum Filatélico. Pero quiero decir, a usted le plantearon el problema de la deducibilidad fiscal. Gracias. De la provisión. No si se debía dotar o no se debía dotar, sino si había un problema de deducibilidad. ¿A usted le transmitieron como consejero ese problema? No. ¿No ha visto usted informes como consejero, informes sobre la deducibilidad de la provisión? Sí. ¿Los ha tenido encima de la mesa esos informes? Sí. ¿Quién se los proporcionaba? Perdón, no. Le he contestado a que si he visto informes técnicos sobre la deducibilidad no, de la provisión. No, me he ido al documento anual de cuentas. No. Mire, ¿usted ha tenido tratos con proveedores filatélicos, proveedores de Fórum Filatélico? Nunca. No. ¿Sabe usted cuál es la empresa Spring Este? Spring Este, sí. ¿Qué conocía usted de Spring Este? Pues que conocía que en virtud a que el crecimiento progresivo de clientes había un retraso de adjudicación. No me pregunte si yo sabía si era un mes, 2 meses o 5 meses. Había un retraso de adjudicación de filatelia. Entonces, desde hacía 2 años y medio aproximadamente antes de la intervención, para darle mayor confianza a los propios comerciales, se hacía una jornada
para que conociesen más en profundidad la empresa. Y se nombraban a lo mejor a 28, a 30 asesores de distintas estructuras comerciales y decíamos, venga, que nos vamos de excursión, como los niños cuando lo llevan al parque. Vamos a conocer la empresa tal, vamos a conocer la empresa cual, porque también tenían obligaciones los propios asesores. ¿Qué forma solvencia las empresas que había en el grupo? Íbamos a grupo, íbamos a donde se vendían los relojes, a Casio, íbamos, y la última visita que se hacía era precisamente al departamento de selección de filatelia, donde veías allí que habría 20 y tantas personas, casi todas señoritas, si no todas, como locas, porque no cabían. Estaban en los sótanos de José Abascal 51, les entraba la luz por las partes de abajo y con luz artificial, y eran las que se dedicaban a ir rellenando los filostuches